Buenas tardes a todos. No sé qué contaros ya, pues han contado todo. Entonces, voy a intentar hacer un pequeño resumen, más o menos de la experiencia que nosotros tenemos. El vacuno de carne que trabajamos nosotros pertenecemos a la zona norte de la provincia de Cáceres y trabajamos como vacuno de carne. Yo creo que es muy diferente al vacuno de leche. Es un sector que creo que falta mucho por trabajar, está muy poco profesionalizado, por lo tanto creo que tenemos que mejorar bastante. Como comentaba antes un compañero, muchas cosas existen y no se conocen porque no se investigan, poco a poco lo vamos descubriendo, pero cambiar la mentalidad al ganadero, yo creo que es un trabajo más complicado que buscar un pez. Así que imaginaros. Somos un equipo de 2 veterinarios, tenemos una empresa que se llama Grupo Veterinario Quercus y los servicios que intentamos ofrecer a las ganaderías que nosotros llamamos, en un principio se hacía prácticamente clínica y programa sanitario muy básico, desparasitar y carbunco. Y bueno, poco a poco, a medida que vamos teniendo problemas de explotaciones, el ganadero o ciertos ganaderos empiezan a ver que las producciones son pésimas, que se pueden mejorar. Para mí también influye mucho que cogemos mucho miedo a la paz, que cada vez va reduciendo la paz, vamos cogiendo miedo, pues hay un cambio de mentalidad y ciertos ganaderos empiezan a preocuparse un poco por intentar alcanzar los objetivos que se deberían plantear en una explotación de vacuno de carne que evidentemente está abandonada. Por lo tanto, empezamos a hacer control alimentario, asesoramiento y gestión de explotaciones ganaderas y programas de reproducción. Empezamos con programas muy básicos y hay algunas ciertas explotaciones que tienen programas bastante complejos. Nuestra experiencia con el BVD, lo que yo voy a hablar es un poco los resultados que nosotros hemos obtenido, sin ser tan sofisticados, porque no tenemos tanta experiencia en temas de analítica y tal, un poco la experiencia. Por lo tanto, comprender que son resultados que nosotros hemos interpretado según experiencia. ¿Son válidos? Pues, luego lo discutiremos. Sobre todo vamos a centrar en el tema de vacunas, porque nosotros, hace ya años, cuando empezamos a ver los primeros casos de BVD, la sintomatología es muy grave. Prácticamente se observan abortos. Como decía el compañero, se empiezan a ver abortos, por lo tanto empezamos a diagnosticar que se puede tratar esos abortos. A base de los apoyos de laboratorio, con serologías, con espeleogramas en toro, campylobacter y tricomonas, llegamos a la conclusión que el problema se trata de BVD. Por lo tanto, empezamos a meter eso al programa sanitario básico que teníamos, que era desparasitación y carbunco, ¿vale? En esas explotaciones que nos dan positivo. Nosotros planteamos en ningún momento un programa de erradicación, simplemente nos planteamos controlar el BVD, aunque no lo elimine, pero por lo menos que esté de forma subclínica y que no me esté afectando a la producción. De momento eso para nosotros es bastante, teniendo en cuenta que si intentamos meter un programa de erradicación, que además en el caso de Junta de Extremadura no, digamos, habría apoyo y se lo tiene que costar el ganadero, creo que es bastante costoso. Estamos en vacuno extensivo, que los animales se manejan peor que el vacuno lechero, por lo tanto, ganaderos, si ya lo que dicen algunos compañeros, el hecho simplemente de vacunar ya les complica la vida, imagínate si nos metemos en un programa de erradicación. Entonces yo por lo menos controlando me valdría. Entonces, en ese control de BVD adoptamos las medidas que yo considero más básicas, medidas de bioseguridad que todos conocemos, controlar las entradas, los animales, lo que yo denomino un método indirecto, que es eliminación de sospechosos de PI, es decir, animales que por una falta de crecimiento, porque nacen prematuros, una falta de crecimiento durante el desarrollo, que llegan al destete, cuando tienen, digamos, que destar los animales para bien ser cebados, y posterior al matadero, pues todos esos animales que vemos que se nos están quedando atrás con un problema de crecimiento, en principio se puede sospechar que es un PI, por lo tanto intentar eliminarlo. A nosotros nos ha pasado ganadería que, claro, cuando llega el destete, se ve lo bueno, que es la reposición que se tendría que dejar por el tema de mejorar la genética y aumentar las madres en una finca, como vale dinero, se vende. Y lo que no quiere el tratante, que son las teneras malas, que son los sospechosos de PI, pues además los dejamos en la finca. Nosotros, por ejemplo, no mandamos PI para el cebadero, hasta ahora. Ya hemos empezado a enviar. Entonces, empezamos a plantear, por ejemplo, a ganadero que, evidentemente, eso es un error. Primero, tenemos esos animales, además no por el BVD, o sea, en cualquier explotación, si tenemos animales que tienen una falta de desarrollo, una falta de crecimiento, no es apto para reproducción. O sea, eso no puede ser una vaca nodriza. Por lo tanto, hay que eliminarlo. Algo tiene, sea lo que sea. Si encima hemos diagnosticado un problema de BVD, bueno, pues tenemos un apoyo a ganadero y decir, esto no lo dejes porque puede ser un PI, se le explica un poco las consecuencias que nos puede dar lugar. La gente que, digamos, se lo está tomando en serio y ya ha cambiado de mentalidad, ya intenta hacer las cosas medianamente bien. Y por último, que para nosotros es la herramienta más importante, es la vacunación. Como somos conscientes de que algún PI, a pesar de que intentemos hacer el método indirecto, se nos va a quedar en explotación, somos conscientes de que el virus no lo vamos a eliminar completamente, nuestra intención es vacunar para intentar proteger esos animales e intentar, mediante la vacunación, evitar la formación de PI, la prevalencia del virus, bajarla al mínimo posible, de tal forma que ni aunque esté, no me dé problemas de fertilidad. Por lo tanto, vacunación para nosotros fundamental. Hemos utilizado todo tipo de vacunas, más o menos va, de hecho, en orden cronológico. Empezamos a utilizar las típicas, las vacunas tetravalentes. El virus que empleamos es un VVD inactivado.
hemos utilizado monovalentes, que todas las conocéis, con BVD inactivado, y por último, cuando nos presentaron Movela, pues bueno, nos pareció una alternativa muy buena, que es un BVD vivo con la tecnología L2D. Las vacunaciones tetravalentes. Inicialmente, cuando tenemos un brote que se sospecha que es VD, se hacen las analíticas pertinentes y confirmamos que es VD, en un principio, los 2 primeros años sí no funciona. Es decir, nosotros empezamos a hacer un programa de vacunación, vacuna y revacuna, y a pesar de que en los prospectos normalmente se recomienda vacunación anual, se aconseja al ganadero que haga una vacunación semestral, por el tema de bajar las prevalencias. El ganadero, esos 2 primeros años, se lo toma en serio, por lo tanto, los abortos cesan, los intervalos entre partos se regularizan a la media más o menos de la abortación, y a priori parece que estamos controlando el problema. ¿Qué ocurre? Que a medida que pasa el tiempo, además que empezamos ya a observar programas de reproducción, vemos que los programas, por un lado, tanto el ganadero se da cuenta que los índices de fertilidad se están saliendo fuera de lo que él considera una media, y además nosotros al hacer reproducción vemos que existen fallos reproductivos, o sea, obtenemos porcentajes, digamos, peores de lo habitual. Por lo tanto, empezamos a hacer serología, sobre todo en novillas que nunca se han vacunado, y vemos que hay VVD, ¿vale? Tenerlas de 6, 7, 8 meses. Por lo tanto, nos indica que el VVD sigue circulando, o sea, la vacunación nos está fallando, o por lo menos no conseguimos los objetivos que nosotros a priori queríamos conseguir con ella. Por lo tanto, lo que decía, se da un fallo de control de VVD. La sintomatología empieza a aumentar. Estos son posibles causas que nosotros, ya te digo, bajo un poco de experiencia, hemos interpretado que pudiera fallar, y por lo que veo los compañeros me lo están corroborando, es, por un lado, las vacunas tetravalentes, un virus inactivado no te ofrece una respuesta inmunitaria buena, por lo tanto es bajita, no nos ofrece protección fetal, lo cual evidentemente para nosotros es fundamental porque algún país se nos va a quedar en la explotación, por lo tanto, digamos que la carga viral nos va a subir y por lo tanto ese equilibrio que yo intento buscar entre vacuna y VVD, pues se me rompe y por lo tanto me gana el virus frente a la vacuna. La vacunación, los 2 primeros años, como decía, se hace muy bien, cada 6 meses, pero a medida que pasa el tiempo, el ganadero se relaja, las producciones están controladas, todo el mundo lee mucho, los vecinos también dan bastante información que se dejan asesorar y por lo tanto dicen, pues si vacuno una vez al año no tiene problema. Empiezan a ver los prospectos y la vacunación indica una vez al año. Intentas explicarles que probablemente sea por otros virus que contiene, que son vivos, pero que el VVD no. En definitiva, que nos relajamos, empezamos a vacunar una vez al año. Por lo tanto, para mí tenemos un problema serio con la vacunación, no es la correcta que deberíamos ejercer. Y luego tenemos otro problema con la primovacunación y la novia de reposición. La novia de reposición, ten en cuenta que se puede dejar entre un 10 o un 20%, por una explotación media de 60 a 80 vacas, van a ser aproximadamente entre 6, 10, 12 terneras. Normalmente se intenta aprovechar alguna actuación sanitaria por el tema de manejo, entonces cuando vacunamos a los 6 meses las vacas, vacunamos las novillas. Se aconseja al ganadero que en 2 o 4 semanas nos llame para vacunar las novillas, pero ese día no llega. Un día porque no puedo, otro día porque tampoco, han pasado 3 meses. Las novillas no se han revacunado. Bueno, pues ya a los 6 meses le pongo otra segunda dosis con las vacas, por lo tanto no hay una buena primovacunación. Evidentemente, según pasan los años, pues al cabo de 5, 6, 7 años, ¿qué nos encontramos? Que tenemos un 10-15% de reposición, que puede suponer un 50% de la población, digamos, ya adulta de reproductoras, que además ni siquiera están vacunadas. Y eso es que, desafortunadamente, en vacuna extensivo no lo encontramos. Por lo tanto, nos falla la vacuna contra tetravalente. Posteriormente pasamos a vacunas monovalentes del VVD inactivado. En esas exploraciones que vemos que hay un fallo de vacuna con las tetras, pasamos a los monovalentes. Pasa lo mismo. El ganadero primero ya tiene cierta conciencia de que existe un problema. Esas vacunas, gracias a Dios, en el prospecto ya viene indicado que hay que vacunar cada 6 meses, por lo tanto, te da un poco más de capacidad de poder convencer al ganadero. O sea, el prospecto no pone al año, por lo tanto, no podemos hacerlo al año, hay que hacerlo cada 6 meses. Y, por lo tanto, en un principio, bueno, pues las ventajas son también, te va a dar una mayor respuesta inmunitaria, entre otras cosas, porque vas a vacunar cada 6 meses y ya tienen cierta protección fetal. No es 100%, pero bueno, ya en parte me protege. Por lo tanto, ciertamente se nota una mejoría, ¿vale? Pero nos seguimos encontrando inconvenientes en el extensivo. El primero, que no es protección fetal 100%, por lo tanto, vamos a dejar un PI y no sé hasta qué punto podemos volver a desequilibrar la protección por la vacuna frente a los PI que nos estamos quedando, por lo tanto, por la prevalencia que aumenta de la enfermedad, y el programa de vacunación vuelve a fallar. La primera vacunación de novilla se hace o no se hace, y las vacas sí se vacunan 2 veces al año, pero no cada 6 meses. Se aprovechan las actuaciones de saneamiento. Nosotros en mi zona se hacen 2 actuaciones al año, de brucelosis y tuberculosis. Bueno, de brucelosis ya una, pero bueno, de tuberculosis se hace 2 veces al año. En teoría se deberían hacer cada 6 meses, pero no es así. O sea, hago un primer saneamiento antes de la primera semestre del año y hago un segundo saneamiento en el segundo semestre del año. Pues, coincide a veces que he hecho un saneamiento en enero y el segundo lo hago en noviembre. Por lo tanto, me pasan 8 o 9 meses y el ganadero aprovecha esas actuaciones para desparasitar y para vacunar. Por lo tanto, estoy haciendo vacunaciones no semestrales, sino en una ocasión la hago a los 4 meses, que ese año probablemente tenga más algún terreno más, y otra vez lo estoy haciendo a los 8 meses. Por lo tanto, el programa de vacunación vuelve a fallar. Hace 2 años
reciente, nosotros ya, esta es la última alternativa, esto cuando no le daba vela, era decir al ganadero, sigue vacunando con la monovalente y ajustate a 6 meses, si no, esto no se va a controlar. Cuando nos presentaron Ovela nos pareció una alternativa bastante buena, porque en principio, simplemente por las características de la vacuna, o sea, era, por lo menos para extensivo, es la herramienta que nos hacía falta, ¿vale? Porque digamos que todos los inconvenientes o problemas que habíamos tenido con vacunas anteriores, en teoría esta vacuna no los va a cubrir, por lo tanto no hay motivo a que, por lo menos por temas de vacunación, tengamos VVD en la explotación, que no es lo que nos estaba pasando anteriormente. Ventajas, voy a decirlo rápidamente, si es que ya lo han dicho todos los compañeros, ¿vale? Respuesta inmunitaria muchísimo más elevada, muchísimo mayor protección, además nos cubren frente al tipo 1 y tipo 2, nosotros no hacemos tipificación, pero como decía el compañero, probablemente haya, no se diagnostica, pero hay. Protección fetal, además 100% protección fetal, por lo tanto, para nosotros sabemos que tenemos esos primeros 8 que comentaban los compañeros de que puede haber algún PI en el vientre, de acuerdo. A mí no me preocupa mucho. Si sigo vacunando como Vela, yo confío, como decía el compañero también, que al cabo de 5 años debería estar controlado, o sea, no debería tener PIs, en principio, porque los que haya se irán eliminando en teoría con la vacunación, si funciona como tiene que funcionar, no debe haber formación de PI, por lo tanto, da muchísima tranquilidad. La pauta de vacunación en vacuno extensivo, ideal, una dosis única y además anual. No hay que hacer primera vacunación, por lo tanto, sé que la vacunación al menos está funcionando. Y, bueno, la seguridad de la vacunación. Nosotros la vacunación en la mayoría de las explotaciones que estamos vacunando se hace en sábana, o sea, se vacuna todo, en cualquier estatus reproductivo. En ciertas explotaciones que tienen problemas de reproducción, digamos ya complejos, que son los mínimos, que hacen lote, hacen diagnóstico de gestación, ahí estamos intentando, como se pone una sola dosis, intentamos hacerlo antes de la cubrición, pues son cubriciones que nosotros las dirigimos, tanto por inseminación como por monta natural, por lo tanto intentamos hacerlo aproximadamente un mes o mes y medio antes de la cubrición, pero en general, en la mayoría de las explotaciones se está haciendo en sábana. Según entras, se vacunan animales gestantes desde un día hasta término para parir, y animales vacíos, ¿vale? Efectos secundarios, de momento no hemos observado ninguno en los 2 años que llevamos vacunando. Y luego la eficacia, como todos los compañeros, está pendiente de valoración, pues tener en cuenta que llevamos 2 años, algunas explotaciones tienen ahora la segunda dosis puesta y muchos pues tienen simplemente una dosis, además un volumen yo creo que pequeño para poder interpretar. En principio los resultados, sobre todo en las explotaciones que estamos controlando desde un punto de vista de reproductivo, que se están construyendo son satisfactorios. Estamos viendo que los índices de fertilidad eran pésimos, los intervalos de interparto, y una vez que hemos empezado a vacunar, al cabo de un año, ahora cuando estamos haciendo reproducción, estamos viendo que los estamos mejorando. Por lo tanto, evidentemente, controlando nos lo está controlando. Hasta el punto que nosotros queremos. Bueno, pues habrá que esperar 4 o 5 años para verlo. Y no voy a decir mucho más porque sería aburriros. Si es que lo han dicho todo.